Continuamos controlando las mañanas y en esta ocasión vamos a conversar con un buen amigo, Carlos de Pérez, quien es diputado por la Fuerza del Pueblo por la Romana, sobre temas diversos, temas políticos, temas sociales, temas económicos, a propósito de que hace varios días Carlos de Pérez encendió las redes, compañero, con este tema de la manutención de pensión alimenticia. Los padres que tienen hijos en la calle y no quieren mantenerlos. Carlos, buenos días, controlando las mañanas. Bienvenido. Buenos días. Gracias por invitarme. Estoy contento de estar aquí. Carlos, bueno, vamos a iniciar, señores, con el tema de la propuesta de ley de Carlos de Pérez sobre la manutención de pensión alimenticia, que en estos días, pues fuiste tendencia en los medios de comunicación, creó mucha controversia, mucha efervescencia, muchos a favor, otros en contra. Háblanos de ese proyecto, la motivación y cómo tú ves la posibilidad de que pueda, pues, finalmente aprobarse en la Cámara de Diputados y en el Senado. Muchas gracias por permitirme hablar una vez más de este proyecto. Bueno, la motivación es la cantidad de mujeres que en eso del año 2010 yo veía en las filas, en los tribunales, en los juzgados de paz, inhóspitos, pequeños, expuestas al sol, de pies, buscando una cita para citar al padre de sus hijos a esto de la pensión alimenticia. Entonces esto me pareció tan indigno y en ese año empecé a estudiar el tema de la pensión alimenticia no como diputado, sino como académico. En el año 2017 presenté una conferencia que llamé Pensión Alimenticia, la reforma necesaria, en el que analizaba cómo pasaba en otros países donde la pensión alimenticia es efectiva y cómo eso podía traerse a la República Dominicana. En el año 2018, en la Romana, la Cámara de Diputados llevó el foro legislativo y en ese foro legislativo yo tomé una participación y di a conocer unos 27 puntos que a mi juicio había que mejorar en la pensión alimenticia. Ahora en el 2024, por uno de esos asuntos fortuitos, un volantazo de Dios, termino siendo diputado, de hecho el más votado de los diputados de la Romana, y decido que esa oportunidad eventualmente debería servir para presentar las innovaciones que yo tenía que presentar respecto al tema de la pensión alimenticia y en efecto eso hice. Bien, Carlos, sobre todo que esos proyectos de ley que usted acaba de someter genera muchísima de la pensión alimenticia. ¿Usted tiene algún número más o menos detallado en este levantamiento de cuántos casos específicamente, si a través de la propia Procuraduría o Juzgado de Paz, que podrían ser impactados de ser aprobado el proyecto de ley? Mira, en estadística al mes de marzo de este año, 18,000 demandas por año estamos teniendo de pensión alimenticia. Eso es sin contar las que no llegan al tribunal, ya sea porque la mujer es disuadida, porque es amenazada o porque se resuelve en instancia de conciliación en el Ministerio Público. El dato de la Oficina Nacional de Estadística es que 4 de cada 10 familias es monoparental. De ese 4 de 10 familias, por lo menos 93% es regenteado por una mujer y ella está manteniendo a los hijos solos. Esos son unos datos que realmente tenemos que cambiar en República Dominicana. ¿Y el monto que establece, Carlos, cuál podría ser un monto por una pensión alimenticia? ¿Podría depender del nivel salarial de un jornalero, por ejemplo, por una pensión alimenticia? Al día de hoy se parte del salario mínimo como la forma de analizar la pensión alimenticia, pero no es justo que se vea solo el salario mínimo, porque hay otros países, Puerto Rico, Chile, que lo que ven es las necesidades del niño. Entonces, si el niño necesita una determinada cuantía, los padres no pueden refugiarse en que no lo producen. Tienen que hacer una actividad alternativa que le genere cierto ingreso para completar las necesidades del niño, porque el niño no lo puede hacer. Pero adicionalmente, si uno de los padres no aporta la cuantía necesaria, el otro padre lo tiene que cargar. No es justo tampoco. Lo adecuado es que hagamos un balance entre el salario que pueda aprobarse y las necesidades del niño y que se hagan los aportes que sean necesarios para su atención integral. Diputado, un gusto de verdad tenerlo por aquí. Yo misma estuve, bueno, ya se lo decía fuera de cámara, que fui de las que hice contenido para mis plataformas digitales de Bianca Abreu Informa con este tema, siempre tratando de ser lo más justo posible. ¿Cuáles son las novedades que tendría este proyecto de ley? Porque cuando hicimos el video comunicando de manera llana para que la gente puede entender, porque la gente en este país usted tiene que explicar la cosa con cucharilmente, dice un profesor de matemáticas. Con cucharita, para poder
¿Cuáles serían esas diferenciaciones que tendría este proyecto de lo que tenemos actualmente? Claro, el proyecto de ahora es muy burocrático. Yo propongo que no sea tan burocrático porque la gente come todos los días. Si tú tienes que empezar por una cita en la fiscalía, después una conciliación en el tribunal, después una audiencia de producción de pruebas, después una de conclusión, en eso que acabo de decir va 1 año y un par de meses, pero el niño tiene que comer todos los días. Yo lo que propongo es que tengamos un proceso que sea sumario, donde en la primera audiencia, que debe ser fijada a lo más en 10 días, vengamos en condiciones de producir conclusiones, pero que si no podemos concluir ese día el proceso, el juez diga, bueno, como vamos a tomar unos meses discutiendo, en lo que se discute, fijemos una pensión alimenticia que usted tiene que empezar a pagar 10 días después de hoy. Entonces, esas son algunas de las propuestas. Yo propongo también que se bancarice la pensión alimenticia, porque bancarizar la pensión alimenticia despoja de la confrontación de la mujer andar cobrando y del hombre si va a pagar o no va a pagar. La bancarización permite que cada vez que la persona deposite, se notifique al sistema que usted depositó, pero también notifique si no depositó. Eso lo hace trazable y se pueden hacer las políticas públicas más efectivas. Es el caso de Uruguay. Y esa bancarización también es la que activaría este registro nacional de deudores alimentarios o de deudores alimentarios morosos, dependiendo. ¿Por qué? Porque a defecto de 5 días sin haber hecho el pago, si el sistema comunica a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de la Mujer, por decir algo, al CONANI, a todas las instituciones, esa publicación, esa comunicación, por la interoperatividad que debe haber en el Poder Judicial y en los órganos del Estado, entonces hace que se activen las sanciones administrativas que propongo, como la no renovación de licencia, de pasaporte, el no poder salir del país, una serie de mecanismos que obligarán a los padres que no cumplen con sus hijos a hacerlo. Esas son algunas de las innovaciones que propongo, que es de doble vía, porque la bancarización también permite que el hombre siempre pueda probar que pagó. Porque yo he visto casos, penosamente, de mujeres que necesitan o quieren un ingreso adicional y dicen, como yo sé que Juan es desorganizado, aunque él paga fielmente, o no hace recibo porque le tiene confianza, o lo que sea, entonces decide llevarlo a la fiscalía para reclamar que él tiene 2 años que no paga, pero Juan ha pagado siempre. Carlos. Y como no hay trazabilidad, entonces va preso o tiene que volver a pagar. Así que una protección de doble vía, porque la bancarización hará que él también pueda probar que paga. De verdad que es una propuesta interesante. Gracias. Pero déjame hacerte una pregunta, a ver cómo tú le has buscado la forma o el bajadero en la propuesta de ley a lo siguiente. Suponte tú que una pareja decidió separarse y quien se quedó con el niño fue, o con la niña, el padre. Sí. El hombre está sin trabajo. Yo crecí con mi padre, así que eso no hay que explicármelo mucho. El hombre está sin trabajo, está batido y quien está trabajando es la mujer. Esa manutención alimentaria aplica también para que el hombre pueda ponerle una querella a la mujer, porque se sobreentiende que el que tiene responsabilidad es el hombre y quien tiene que suplir el hombre. Si yo me dejo de mi esposa y yo estoy desbaratado, abatido, y la mujer le está ganando buen sueldo y yo me quedé con la criatura. Valentín, me gusta tu punto. ¿Aplica eso también para que el hombre pueda ir a poner una querella? Es igual, porque 93% de los casos son llevados por mujeres, pero hay un 7% que son llevados por hombres. O sea, sí, es igual. El 7% de querellas son puestas por hombres. El 7% de los casos son puestos por hombres. Me da como vergüenza de que con un hombre vaya. Es que esta mujer no me está dando nada a mí. Sí, es posible. Tiene que mantener lo el ve niño. como un oportunista. Sí, pero el que haya un 7% indica 2 cosas. Primero, que no todos los hijos crecen con la madre, algunos crecen con el padre, esa es una. Y que la frecuencia, por eso siempre digo que el padre, porque 93% de los casos donde la mujer es demandante, solo 7% de los hombres. Así que aplica. Carlos, sobre Dígame. todo en la última, en un tema muy importante, esto no podría incrementar esa población de que está en la cárcel, tan repleta. Entonces, si por un asunto de manutención, yo no digo que no tenga una responsabilidad como tal, pero que se le buscara al proyecto que no sea con detenciones, por ejemplo, para el padre. Supongamos que según las estadísticas hay casi 27,000 privados de libertad, entonces no entraría en un proceso. No, y agrégale a eso que de esos 27 que cita Héctor, el 60% son preventivos. Sí, pero hay varios aspectos. Lo primero, la pensión alimenticia lleva a la prisión después de sentencia definitiva.
nunca de manera preventiva. Ese es un primer aspecto que tenemos que ver. El segundo aspecto es que la prisión es la última ratio de todo el camino de una pensión alimenticia. Cuando un hombre viene a caer preso por pensión alimenticia, fácilmente han pasado 5 años entre la demanda y el momento. Eso es la... Bueno, ¿Por qué? Por lo burocrático del proceso, hay que citar, conseguir una sentencia, cuando ella se haga definitiva, dejar que se le acumule un monto de falta de pago. Cuando eso llega, hay que volver a empezar el proceso del incumplimiento. Si en todo ese trámite de que lo volvieron a citar, llamar, él no paga, generalmente porque él decidió que no va a pagar, porque es que pasa de todo para eso. O sea, yo no veo un proceso al día de hoy que le ejecuten la prisión en menos de 3 años. O sea, tiene tiempo de sobra para ponerse al día. Ahora, mayor de edad casi el muchacho. Ahora, ¿qué pasa? Que en la actualidad la única sanción que hay es la prisión y el no poder salir del país sin pagar 1 año por adelantado. Pero es inefectivo porque todo eso es manual y todo eso se hace motorizado por la persona que tiene interés. Entonces, mi proyecto cambia eso. Mi proyecto dice, hagamos una serie de cosas antes de llegar a la prisión. Hagamos una especie de muerte civil parcial. Por ejemplo, con el tema de los no antecedentes penales, que se le ponga alguna... Una anotación, por Una ejemplo, anotación. que no pueda contratar con el Estado, que no pueda ser empleado público, que no pueda ejercer su carrera. Si Es una un carrera, muerto vivo. Si, Muerto si vivo. su Inhabilitado. carrera- Carlos, hablemos un poquito espérame, de... por favor. Sí. Y propongo también la prisión nocturna y de fin de semana, lo que permitiría que haya un modelo de prisión diferenciado donde tú todos los días yo te abro la puerta para que te vaya a las 6 de la mañana, pero a las 6 de la tarde tienes que estar aquí durante 3 meses para darte la oportunidad de que si te quieres poner al día, te ponga al día. Ahora, te me fugaste un día y no apareciste, bueno, pues te busco y te hago preso por 3 años. O, pasado ese tiempo, decidiste que yo no consigo trabajo, no pudiste poner un puesto de China, de yaniqueque, Ajá. de lo que sea. Entonces ya te aplico la sanción de los 3 años. Y si esa persona va al médico y en ese interín y se demuestra a través de un médico certificado que esa persona tiene una enfermedad, tiene una incapacidad, no puede trabajar, ¿qué pasa? Mira, es una pregunta bastante interesante la que me has acabado de hacer. Mi proyecto incluye también el cese de la pensión alimenticia por causas de fuerza mayor, no porque no tengas empleo. O no porque porque estés enfermo, porque no todas las enfermedades inhabilitan. Es porque ciertamente tú estés inhabilitado para cualquier tipo de trabajo. Porque si es que tú trabajas en una fábrica de tabaco o una procesadora de cloro y se te afectan los pulmones, yo entiendo que ahí no trabajas, pero hay O 10.000... tuvo un accidente, le amputaron uno de sus miembros, la pierna, Si un te brazo. amputaron las piernas, la mano pelanchina, hacen yaniqueca, preparan pollo, Excelente, hay que insertarse. preparan cosas, ¿tú entiendes? Tiene cáncer terminal. Depende, si tiene un cáncer terminal que te inhabilita. Ahora, Sí. ¿el cáncer terminal te inhabilita del todo? No necesariamente. Hay mucha gente, hemos tenido casos de gente muy conocida en el país que murió recientemente, que tenía cáncer hace muchos años y que seguía trabajando. O sea, nosotros tenemos por todos los medios que evitar que cualquier cosa sea una excusa para no cumplir con los hijos. Ahora, te pasó como un chico de la Romana que la policía, sin que haya cometido delito, le dio un disparo que lo dejó cuadrapléjico. Al día de hoy, a él lo pueden demandar en pensión alimenticia porque en la ley no hay una alternativa para eso. En mi proyecto de ley sí hay una alternativa para el cese de la pensión alimenticia por una discapacidad permanente, como es el caso de ¿Y él. cuál es discúlpeme compañero, que este tema envuelve a uno? ¿Cuál es la respuesta a un señor que quedó cuadrapléjico? Ah, está bien, quedó cuadrapléjico, la mamá no tiene trabajo. ¿Cuál es la propuesta para que esa mujer pueda seguir adelante con ese niño o con esa criatura? Respecto a él, tiene que haber un cese definitivo de la pensión porque él no puede producir. Y para ella, ¿cuál es la...? Todo lo contrario, necesita ayuda. Ahora, en mi propuesta también, yo incluyo un fondo de emergencia y solidaridad. Excelente. Entonces, Exacto. ese fondo de emergencia y solidaridad es subsidiario. En la ley dominicana hay subsidiariedad, o sea, en la actual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no tiene un modo efectivo de hacerse. Ahí yo digo, bueno, de todo lo que nosotros pagamos de impuestos hay que sacar un poquito para ese fondo. De la seguridad social, las ARS tienen que dar 5 pesos cada una por cada afiliado que tengan para ese tema, porque así como damos pensiones solidarias, hay que establecer pensiones solidarias por el tema de la manutención cuando los padres están
en incapacidad de proveer la alimentación. Interesante. En esa misma línea, el proyecto contempla un tema de manutención para los padres. Ojo con esto, porque también causó mucha controversia. Mucha gente que, señora, hay gente que no le da nada a sus padres. ¿Qué es lo que contempla exactamente? Bueno, que los hijos están en el deber de mantener a sus padres cuando estos estén en estado de vulnerabilidad, condicionado a que ese padre o esa madre haya cumplido su deber parental en la minoridad. O sea, no es un papá que embarazó y se olvidó, y cuando esté por ahí de tutanao te pueden obligar a mantenerlo. No, no, no. Es un papá que engendró y cumplió su deber. Entonces, eso puede tener algún tipo de subjetividad. Porque también después que yo tengo la mayoría de edad, yo puedo alegar frente a un juez, ese señor a mí no me dio el calor, no me dio la manutención, me maltrataba, me daba golpes, me acosaba. No estamos hablando de que distingamos los temas. El maltrato hay que sancionarlo. Es otra cosa. Y eso puede ser un castigarlo. argumento de la persona. Pero Para eso no es el mantener, argumento. El argumento es, cumplió su deber de manutención contigo, voluntariamente. Si tú tienes 5 sentencias de tu mamá llevándolo, está probando que no lo cumplió voluntariamente. Ok. ¿Tú entiendes? Ya tú tienes 5 sentencias de tu mamá llevándolo, te reconoció a los 15 años, a los 13 años, significa que los 13 años previos ese ni pasó por ahí. Exacto. O sea, siempre habrán formas efectivas de probar. Además, que acuérdate que estamos hablando de un proyecto de ley que se va a tomar su tiempo para entrar en vigencia y que va a generar la trazabilidad suficiente para que siempre lo podamos probar, porque acuérdate que yo hablo de la bancarización de la pensión alimenticia, de poner la tecnología al servicio de esto. Carlos, sobre todo el apoyo de la bancada de su partido. Usted cuenta con el respaldo y de otro partido político, el PRM, que tiene mayoría, en el caso del PLD, lo que cuenta. ¿Usted cuenta con apoyo suficiente para, sobre todo la Comisión de Familia, que tiene que... No, de justicia. De justicia. ¿Usted cuenta con el apoyo para...? Al día de hoy están dadas todas las condiciones para que en la Cámara de Diputados cuente con un voto unánime. Por lo menos, hasta este momento, no he escuchado una sola opinión disidente de ninguno de mis compañeros diputados. No quiere decir que no las haya, pero no las he escuchado. Tengo un respaldo, digamos que abrumador, de las mujeres que están en el Congreso, de mis amigos del PRM, el presidente de la Comisión de Justicia, mi amigo Wandy Batista de la Romana, yo soy miembro de la Comisión de Justicia, y otros más se identifican con nuestros proyectos. Es posible que hayan aspectos del proyecto que ellos dicen, eso tenemos que bajarlo un poco, moderarlo, eso sí, es normal que se dé esa disquisición, pero hay un interés marcado y un apoyo de los diputados y diputadas. Carlos, vamos a hablar un poquito de política porque la gente está esperando eso. Y tú estabas loco por entrar, hasta yo. Me pica la lengua. La fuerza del pueblo ha estado preguntar. en estos días en el centro del debate, en el ojo del huracán, como se dice. Sí. Una renuncia de un diputado, compañero de usted, Un amigo. de Pedernales, Sí. y recientemente renunció también una miembro de la dirección política, Ivania Rivera, de Puerto Plata. ¿Qué lectura usted le da a estas dos renuncias que para mí como ciudadano son una baja notable para la fuerza del pueblo? Y me gustaría saber su ponderación y qué opina el partido sobre este particular. Bueno, yo lamento mucho la renuncia de mi amigo Rafael Pérez, también de Ivania Rivera. Incluso si ambos se fueran solos, por lo menos 2 votos hemos perdido. Y nunca se van solos, siempre alguien más se va. Entonces, restando no se suma. En mi caso, lamento mucho que mis compañeros hayan decidido irse. No conozco las razones propias de cada uno para renunciar, qué los llevó a tomar la decisión, pero creo que el partido debe hacer un análisis de cada caso y verificar si hay cosas que podemos hacer para evitar futuras renuncias, y que los espacios que estos compañeros dejan podamos ocuparlo con otros líderes del lugar o de otro espacio del país. Diputado, ¿y pudiéramos estarlo viendo usted aspirando por una senaduría? No, eso por el momento está descartado. Yo por ahora aspiro a ser o diputado o alcalde de La Romana, una decisión que tomaré más adelante. Diputado, sobre todo se ha hablado, Omar decía hoy en otro medio de comunicación, hermano, que el partido tiene que iniciar un proceso de lo mismo que usted acaba de decir, de entrar en un proceso de reflexión con respecto al tema de la renuncia, de ser un diputado. Se va Ivania Rivera. Rivera, que todo indica que va hacia el PLD.
Entonces, el caso del diputado de Pedernales no ha dicho para dónde va. Sin embargo, esto ante el imaginario, quien vaya, esté optando por el poder, manda un mensaje incluso de debilidad. La pugna interna sería esto porque se ha dicho, según fuentes que tenemos, de que Rafael apoyaba a Omar, siempre fue un abanderado de que Omar. ¿Se pudiera dar el caso de pugnas internas a lo interno de la Fuerza del Pueblo? Es que la pugna es natural. Las relaciones humanas son relaciones de poder. Y siempre que haya relación de poder habrá algo de pugna. O sea que para mí no es novedad. Así como algunos de los nuestros se van y se juramentan con otros partidos, los de otros partidos vienen donde nosotros también. Me parece que es muy común, sobre todo en países como el nuestro, donde los temas del debate no son ideológicos. Aquí no tenemos una derecha radical y una izquierda radical que discuta una filosofía de la administración del Estado. Aquí básicamente lo que se discute es la probabilidad que tienes o no de llegar al poder y cómo encajo yo en esa posibilidad de ir contigo al poder. Entonces, tomando en cuenta, nosotros en estos 2 años que faltan para la elección, algunos de los nuestros se irán para otro partido y de los otros partidos vendrán para el nuestro, hasta que finalmente en el 2028 ganemos las elecciones y algunos de los que se fueron vendrán y así se va a ir reciclando porque la política dominicana es de reciclaje al final del camino. De cara a las elecciones, diputado, o compañero Héctor, ¿Omar o Leonel Fernández? Yo estoy con Leonel. Ajá. Estoy con Leonel porque, a mi juicio, la gestión que está haciendo el actual partido es una gestión muy deficiente y para traer un poco de estabilidad y orden a República Dominicana, me parece que necesitamos la experiencia de Leonel Fernández porque ya lo hizo en el 2004 cuando volvió al poder. Ahora bien, si en algún momento mi partido decide que Omar es el candidato, para mí estaría bastante bien. De hecho, tengo más cercanía con Omar que con el presidente de la República. Tengo una relación personal con Omar, pero yo estoy trabajando en este momento para que Leonel sea presidente. Sin intención de sacarte del tema político, pero no puedo desaprovechar tu visita a Controlando la Mañana para preguntarte lo siguiente. En La Romana hay un joven que se llama Africano con mi barrio. Sí, amigo mío. Está creando realmente, ha creado una efervescencia, no solo en la comunidad romanense, a nivel nacional. Porque todo le escucho personas de Independencia, de Puerto Plata, de Barahona, diciendo africanos, ven por aquí. Desde tu óptica como abogado, ¿tú crees que es correcto lo que este joven está haciendo de ir a una casa, de ir a una localidad y a apresar a una persona como si se tratase de un proceso judicial y llevarlo a la fuerza a su fundación? ¿Cómo tú interpretas eso y cómo perciben los romanenses el trabajo que está haciendo Africano allá? Mira, Africano está muy bien valorado en La Romana. Él es regidor, además del tema de tener su fundación. Yo fui quien le constituyó su fundación Africano con mi barrio. Él tenía su proyecto hace mucho, pero no estaba institucionalizado. Entonces, somos del mismo sector. Yo le dije un día, me gustaría colaborarte constituyéndote tu fundación. Y se lo regalé como un servicio. Después que le regalé el servicio de constituirle la fundación, más adelante le dije, entonces hagamos ahora un proceso de habilitación, de manera que puedas cumplir con todos los requerimientos de salud pública, las instituciones y demás, de manera que tu trabajo, el gran impacto que tú causas en La Romana, se pueda hacer respetando todas las normas que tenemos. Y ya, si ustedes han visto, él ha estado buscando la documentación en el Consejo Nacional de Drogas, en diferentes instituciones, en salud pública, para iniciar el proceso de habilitación. Yo no estoy de acuerdo con cuando se lleva a la persona contra su voluntad, aunque una persona que esté sumida en los vicios ya ha perdido la voluntad, pero no estoy de acuerdo cuando se hace de manera forzada porque no está en nuestra norma esa posibilidad. Ahora, lo que yo sé es que en La Romana y en el país hay mucha gente que con el apoyo que le ha dado esta fundación han logrado salir de la situación de vicio y reinsertarse a la comunidad. Entonces, hay algunas cosas que requieren mejora, sin lugar a dudas, que requieren que se cumpla con un procedimiento legal, un procedimiento de, digamos, de habilitación, sin lugar a dudas, pero no podemos quitarle el reconocimiento de una madre que tenía a su hijo inmerso en la droga y que ahora ve a ese muchacho trabajando. Corre el riesgo. De un padre que tenía a su hija en la droga y la prostitución y que ahora que esa muchachita está limpia, está en la iglesia y además se ha insertado en la sociedad. Y esas son las cosas que tú dices, bueno, no estoy de acuerdo con aquello
pero me transo por esto. Pero, Carlos, él puede correr el riesgo de que en un proceso de eso, de llevar a la gente a la persona, resulte alguien mortalmente herida o muerto. Él corre el riesgo de que primero le cierren la fundación y él pueda caer preso. Obviamente que, como dije al principio, no estoy de acuerdo con eso, y es algo que en privado le he dicho, que esos procedimientos no van conforme a la norma. Él me consulta a veces como abogado. Él dice que yo soy el abogado de la fundación, me siento honrado de eso, aunque no me consulta para todas las decisiones, así que yo me limito a opinar en la que soy consultado. Muy bien. Carlos, sobre todo si tiene la anuencia de la familia, en este caso, sigue teniendo la responsabilidad como tal, porque la familia en muchos casos que lo busca a él, o a los que se dedican a esto para... Sí, en todos los casos es la familia que lo busca, en todos los casos que tú conoces. Si tú vas a su fundación ahora te encuentras con 100, 200, 300 jóvenes ahí, que los que somos de la Romana, algunos los conocemos y decimos el cambio es increíble. Carlos, próximamente van a someter el proyecto una reforma, o como el gobierno le ha denominado, de la crisis, sobre todo. Ya fue sometida, de hecho ahora está reunida la comisión y yo voy para allá. ¿Qué opinión le merece a usted, y usted como también parte de una bancada? Ya usted ha podido ver el bosquejo, sí, que él ha podido. ¿Qué opinión le merece a usted este proyecto que el gobierno ha llevado ahí? Mira, la principal excusa del gobierno para someterlo es la crisis por la guerra Estados Unidos, Israel, Irán. Pero ya llegaron a un acuerdo. Así que cuando él lo somete, esa misma noche, los diferentes gobiernos, utilizando como interlocutor al presidente de Pakistán, anuncian que han llegado a un acuerdo. Ayer ya cotizó a la baja el petróleo, hoy también cotizó a la baja y cotizó a la alta la bolsa de valores de Estados Unidos, lo que significa que desapareció la principal excusa que el gobierno utilizó para enviar el paquete. Magín dijo que como quiera va, que como quiera eso no... No, yo no estoy seguro solo que va, sino que antes del viernes ya eso se ha aprobado. No hay forma de que... Cuando hay voluntad de hacer algo... El tema es que el gobierno de Luis Abinader tiene 70% en la Cámara de Diputados y 90% en el Senado. Así que leyes buenas o malas que se aprueben en esta gestión dependen demasiado de la voluntad del presidente de la República. Y ustedes han visto las imágenes de Magín reunido con los diputados del PRM, en el bloque del PRM. Carlos, hay una estadística que hace un medio de circulación nacional en estos días publicó, de que las iniciativas que envía el Poder Ejecutivo al Congreso, en aproximadamente un 70% se aprueban, y las que someten ustedes en un 6%. ¿A qué se debe esto de que el legislador como tal, no hay consenso entre los legisladores como tal para aprobar las propias leyes que someten ustedes, y la del Poder Ejecutivo fluye con rapidez? Bueno, cuando el Poder Ejecutivo envía una iniciativa al Senado, llegando al Senado tiene 29 votos de 32. Cuando le envía a la Cámara de Diputados, entrando a la Cámara de Diputados, tiene 147 de 2. Se pierde de 90, de 190. Se pierde la capacidad de discernir de si es correcto o no es correcto. ¿Por qué? Porque se vota como si se tuviese antiojera en estos procesos. No se discute si son idóneas, si el fondo es correcto, nada de eso. Lo que se ve es que llegó del Poder Ejecutivo, y el mejor ejemplo lo va a hacer en lo inmediato esta reforma fiscal que está en el Congreso. Llegó el viernes pasado y yo estoy seguro que antes del viernes ambas cámaras lo habremos aprobado. Entonces es ahí donde reposa, que cuando lo envíe el Poder Ejecutivo es un mandato, aprueben eso, ya se acabó. Que Carlos no se puede ir de aquí sin que le preguntemos sobre la alcaldía de la Romana. Va a aspirar. Pero vamos a ver. No estoy seguro que aspire, pero no está seguro. Pero una posibilidad. Carlos, usted es pro alianza, respecto de que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo vayan en un proceso municipal unificado para competir con el gobierno. Yo soy pro alianza, no solo en lo municipal, en todo el sentido. Desde 1996, cuando se inauguró el sistema de segunda vuelta en República Dominicana, ningún partido ha ganado solo. O sea, ni el PRM, ni el PLD, nadie ha ganado solo. Desde 1996 se gana en República Dominicana por alianzas. Entonces, el 2028 no va a ser la excepción. ¿Tú consideras que este no al lugar a Gonzalo Castillo reconfigura el escenario político nacional? Y ahora la guerra de ven para acá, yo me voy para allí, como que uno siente como que cada día se arrecia más. ¿Cómo tú evalúas ese no al lugar de Gonzalo y cómo tú visualizas el escenario político a partir de ahora?
Bueno, yo tengo que verlo en dos vertientes, el no al lugar, porque soy abogado en ejercicio. Entonces, como abogado en ejercicio no lo puedo ver solo desde el aspecto político, aunque tiene un alto componente político el proceso en sí. Todos los procesos grandes que ha llevado la actual gestión tienen más de política que de los factos, de los hechos, de lo que se acusan a las personas. No quiere decir que hayan pasado o no hayan pasado, que sean o no sean culpables, no, esa es otra discusión. Lo que te estoy diciendo es que es muy extraño que en un mismo proceso te lleven a Donald Guerrero, te lleven a Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta con hechos que a veces son inconexos. Entonces, si fue que salimos los tres para una entrevista, bueno, salimos a una entrevista los tres, pero uno salió para una entrevista, uno salió al supermercado y otro al colmado. Yo no logro comprender todavía cómo el Ministerio Público agarra y esos tres actos individuales los subsume en un solo. No lo logro comprender todavía. Entonces, lo que sí vi es que en ese momento se ahogó el brazo económico de una organización política para que no pudiera competir. Fue más o menos como yo lo vi en ese momento. Entonces, el no al lugar, me parece que, por lo que he escuchado, no he sacado el tiempo de leer la resolución, parece que está bien sustanciado. Y el Ministerio Público atacó ese no al lugar, pero le dijeron los abogados de los beneficiarios, pero de los 50 que sometiste te acogieron y mandaron a juicio unos 40 y tantos. Entonces, lo que te mandaron a juicio, sí, la jueza juzgó mal, y lo que te dieron no al lugar, la jueza juzgó mal. Entonces, Carlos, ayer también hubo, un tribunal se refirió sobre los militares, sobre todo, con sí, sentencias. vi las condenas diversas. ¿Qué opinión le merece a usted como abogado, que conoce los procesos en esa sentencia, si puede ser, o si ir a una corte de apelación pudiera reducir la pena o ser? Eso requiere un ejercicio más profundo. Primero hay que leer la sentencia íntegra para verificar y cruzarla con los elementos de prueba que se hayan presentado, para verificar si se corresponde la sanción con la imputación, si se respetaron el debido proceso. Pero cuando lo veo desde fuera, tanto en ese caso como en los demás, yo entiendo que en cortes superiores van a ser aniquilados por una extinción del proceso, porque en la mayoría de esos casos tienen más de 5 años y no hay forma que podamos justificar que un proceso dure más de 5 años y que sean los imputados que carguen con eso. Ahí no hablo de los hechos, hablo del proceso. Salvo que los imputados hayan estado torpedeando el proceso, que no le ha dado un seguimiento para poder sumar cuáles han sido pospuestas por uno o por otro. Yo creo que en grado de apelación, en algunos casos, y en la Suprema Corte de Justicia serán declarados extintos por haber durado más del tiempo que debieron durar. Y si no pasa en el Poder Judicial, va a pasar en el Tribunal Constitucional, porque esa es una garantía de los ciudadanos, no de esos imputados, una garantía de todos los ciudadanos. Cuando los abogados hablan en un lenguaje muy jurídico que muchas veces el pueblo no lo entiende, cuando tú hablas extinto, ¿a qué te refieres? Para ilustrar al pueblo. Sí, los procesos en República Dominicana, con el código que a ellos le aplica, que es la ley 7204, que es el Código Procesal Penal, no la 1015, porque la 1015 fue declarada inconstitucional y su inconstitucionalidad diferida entró en vigencia el 11 de diciembre del año pasado. A ellos no le aplica ni la 1015 ni el código de ahora, salvo en lo que le beneficie. Entonces, el plazo era de 4 años. Cuando volvemos al código de Hipólito, el procesal penal, entonces vuelve a los 3 años. Y esos casos todos tienen más de 3 años. Carlos, con relación al caso Yesé, tú sabes que aquí se creó una expectativa, se le creó una expectativa al pueblo de que Antonio Espaillá iba a durar 20 años preso, 30 años preso, cuando todos sabemos que eso no es verdad. Pero escuché a alguien decir ayer, la condena que establece el código actual va de 2 años, de 6 meses a 2 años por homicidio involuntario. Artículo 319. Pero escuché a alguien decir, no sé qué tan cierto sea esto, que posiblemente ellos salgan absueltos por el proceso que llevan, porque cuando es de menos de 2 años, como que hay mucha posibilidad de que Antonio Espaillá no coja cárcel como tal, como decimos los que no somos abogados, que esté tras la reja. Danos tu parecer sobre este particular. Bueno, aquí la cárcel es para pobres y políticos. Y él no tiene ninguna de las dos cosas. Entonces,
Empezando por ahí, yo no veo un escenario en el que vaya a ser privado de libertad, pero tampoco desde el punto de vista del proceso mismo. Hay quienes han discutido si hay algún verbo rector que se cumpla en esta tragedia para verlo desde el punto de vista del artículo 319 del Código Penal vigente a la fecha. Es una tragedia espantosa. Yo soy de lo que lamento profundamente que no estuviera vigente el código que aprobamos, en el que sí les tocaría 20 años. Pero en el código vigente, en el peor de los casos, serían 2 años que les puede tocar de prisión, porque la ley no juzga mi voluntad, juzga lo que está escrito, lo que ya está en la norma. Y no la extinción no aplicaría aquí, Carlos, en este caso. La extinción puede aplicar perfectamente si dura más de 3 años el proceso de ellos. Puede aplicar, sí, los aplazamientos no tienen que ver con ello. Ahora bien, yo no estoy seguro ni siquiera que aplique el homicidio involuntario en el caso de los hermanos Espaillat, ni estoy seguro que aplique el dolo eventual. Pudiera ser que sí. Va a depender de qué tesis querramos abrazar. Ahora, esas víctimas, la figura que más entiendo que les protegía es una figura civil, que es la ruina de un edificio. Pero es exclusivamente civil esa ruina. Ahora, hay que ver si en la lectura del código encontramos si la violación de los reglamentos, de la no supervisión de obras públicas, la no supervisión del ayuntamiento, el no cumplimiento con la ley del CODIA, si encontramos espacio para que esas violaciones puedan subsumirse en una conducta penal, eso requiere un análisis un poco más profundo, pero las víctimas no alcanzarán justicia. No porque la justicia no le quiera dar justicia, sino porque la ley vigente al momento de los hechos no tiene forma de proveer la justicia que la gente anda buscando. Nuestro marco jurídico, diputado. Déjenme, nosotros estamos aprovechándolo aquí a ustedes, sacándole el filo. En esos minutitos que nos quedan, también, el gobierno ha dicho, es un tema que no hemos tratado, que no hay tantos recursos para cumplir con todas las demandas que tienen los jueces a propósito de una lucha que yo creo que es bastante justa. ¿Cuál es la valoración que usted tiene respecto a esta lucha de demandas de los jueces? Bueno, cuando los países no invierten en justicia se tiene mucha conflictividad social, porque hay mucha gente que cuando tiene un accidente en la calle decide reclamar por vías alternas, con violencia, porque dice, es que esta mica que me rompió me cuesta 20,000 pesos, pero yo voy a durar 5 años yendo al tribunal y voy a gastar 300,000. Entonces, por eso la gente busca vías no legales, alternativas para tratar de resolver eso. Entonces, me parece que el gobierno se equivoca cuando no asigna mayores recursos al Poder Judicial. O sea, es penoso cuando en una medida de coerción le dicen a una persona, le ponemos una garantía económica, y se ordena la libertad una vez haya cumplido esa garantía económica. Pero a veces él sale al mes. No porque no pagó la garantía económica. Él tiene el dinero, los 5,000, los 10,000, los 20,000, según corresponda. Es que hay una sola secretaria para digitar 300 resoluciones. Wow. Entonces, van forzados, es humanamente imposible. Cuando tú vas al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el baño que usan los jueces es el mismo que usan los presos. El mismo que usa el personal que va. Eso, tú sabes, o sea, el gobierno tiene que necesariamente mejorar el presupuesto de la justicia, porque en la medida que la justicia mejora sus capacidades, reducimos la conflictividad social. Muchos de los problemas sociales de violencia que tenemos, lo tenemos porque la gente dice, yo no voy al tribunal a desalojar a una persona que tiene 2 años que no me paga mi casa, porque me paga 5,000 pesos de renta. Pero yo para desalojarlo tengo que buscar 500, porque va a durar 3 años, tengo que pagar un aparato burocrático muy difícil, y ni hablar de la falta de respeto a las decisiones judiciales por parte del Ministerio Público y de los de la policía para el acompañamiento a la ejecución de las resoluciones. O sea, el reclamo de los jueces tiene sentido. La falta de personal en el tribunal se verifica en la calidad del servicio, de las decisiones, en la calidad. Lo de la pensión alimenticia, yo le contaba cómo nació. Si usted va a un juzgado de paz de este país, casi a cualquiera le da vergüenza. Por eso muchas mujeres no reclaman. Usted va a la Romana, el espacio para la pensión alimenticia no mide ni siquiera 3 metros por 3 metros. De pies todas esas mujeres esperando su turno, hablando nada de privacidad, hablando que todo el que está en fila la está escuchando también, porque no hay un espacio de privacidad para eso. Carlos,
Mira, nos faltó tiempo para conversar contigo. Gracias por venir, de verdad que para nosotros ha sido más que un privilegio. Me enorgullece contar con un joven diputado abogado con tanto talento, porque cuando uno ya casi siempre, Testamento, casi ya siempre, la juventud. no, usted y yo somos los muchachos, tenemos la misma edad. La juventud, hay que entender, biológicamente tenemos la misma edad. Vamos a entender por ustedes dos. Gracias, Carlos de Pérez, por estar con nosotros acá en Controlando la Mañana, y esperamos que vuelva porque se nos quedó hablar de tus otras propuestas para el país y para la Romana. Sí, ojalá la fuerza del pueblo entienda que él es el candidato en la Romana. Bueno, tenemos un candidato bueno, él es bueno, tenemos muchos candidatos buenos. Carlos, será hasta la próxima. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros en Controlando la Mañana. Será hasta otra próxima entrega. Y continuamos Controlando la Mañana, programa que se ha convertido en una tradición del pueblo dominicano. Señores, después de esa interesantísima entrevista con don Héctor Guzmán, yo creo que fue un recorrido político, histórico, sociológico, y dijo cosas que tenía que decir. Ahora, no se metió en rojo. Cuando le preguntamos sobre los temas del PRM, no, yo no quiero hablar de eso. Yo resumo al final. Yo no quiero hablar de esos temas. Esto no se sabe a dónde vaya a parar. Bueno. Como dice esa frase popular. Miren, ya en los temas... Lo que viene es interesante. En los temas locales hay una información que entiendo será tendenciosa a los días que le quedan a la semana, y es que Adam Cáceres, Torres Robiú y Núñez de Asa reciben 20 años de prisión en caso Coral y Coral 5G. Adam Cáceres Silvestre, condenado a 20 años de prisión por incremento patrimonial y enriquecimiento ilícito. Juan Carlos Torres Robiú, condenado a 20 años de prisión por incremento patrimonial y enriquecimiento ilícito. Rafael Núñez de Asa, condenado a 20 años de prisión por asociación de malhechores, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Rosy Maybeline Guzmán Sánchez, pastora Rosy, condenada a 15 años de prisión por incremento ilícito. Esmeralda Ortega Polanco, condenada a 10 años de prisión por uso de documentos falsificados de incremento patrimonial ilícito. José Manuel Rosario Pirón, 10 años de prisión por desfalco contra el Estado y lavado de activos. Yeudi Guzmán Alcántara, condenado a 5 años de prisión por desfalco contra el Estado. Alejandro Montero Cruz, condenado a 5 años de prisión por tenencia de armas. Oye eso. Escuche, señor, pero ¿cómo si 5 años por tenencia de armas? Porte de arma ilegal, claro. Lucía de los Santos Viola, condenada a 5 años de prisión por lavado de activos. Alejandro Raúl Girón Jiménez, 5 años de prisión, aunque el tribunal consideró la pena como cumplida debido a una situación procesal y colaboración con las autoridades. Bueno, se cerró el proceso, se repartieron las penas. Y en el caso, señores, de Adam Cáceres y Torres Robiú, Adam Cáceres y Rafael Núñez de Asa, 20 años de prisión. Bueno. Son hombres relativamente jóvenes, Héctor y Bianca. Eso está en una instancia que ahora van a apelación. Sí, pero es difícil, Héctor. No, ahí lo que puede venir la pena que... Quizá una reducción de la pena, pero déjame decirte, Valentín, Bianca, y a toda esa teleaudiencia que nos sigue, el caso del no al lugar a Gonzalo Castillo y a José Ramón Peralta, quizás muchos mantenían la esperanza de que se diera el mismo caso con el tema del juicio, de este juicio de fondo que se desarrolló. Mírenlo ahí, señores. Miren el mensaje también que la justicia, porque la justicia no es verdad que va en 2 procesos consecutivos. Si salía que no fueran condenados esa gente, porque ya el tribunal encontró elementos ahí importantes de que ahí el lavado de activos, enriquecimiento ilícito, de que el propio Cáceres, decía la jueza en la lectura de la sentencia, de que no pudo demostrar con el salario que él tenía el cómo llegar a la cantidad o los bienes que ostentó o ostenta todavía, porque la Procuraduría lo tiene bajo, sobre todo los bienes incautados. Pero yo te voy a decir una cosa, el mensaje de la justicia, sobre todo, militares en activo, porque ahí estamos hablando de un mayor general y de un general, como es el caso de Torres Robiú, que era el que dirigía la policía turística. No, dirigía el CUSEP. No, Cáceres el CUSEP.
Casa del CUSEP. Y Torres Rubio, la policía turística. Vamos a recordar a la que gente que el dirigía. CUSEP, compañero Héctor, el CUSEP es el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial. Correcto. Es decir, él era el jefe de los militares, los que cuidaban al presidente Danilo Medina. Su escolta principal, el hombre de Cuidaban a Danilo Medina, pero ahí queda demostrado que las responsabilidades son individuales. No, yo lo que quiero... Ahora, lo que yo no me explico es... Yo quisiera que se reproduzca la producción. Un videíto que hay en el grupo ahí de nosotros. Lo que yo no me de explico... lo que decía el presidente Medina en un momento. Sí, pero lo que yo no me explico es, señores, resulta difícil creerlo. Y aplica para todos los presidentes porque la justicia establece que la responsabilidad es individual, pero ¿cómo puede un militar cercano al presidente, de la extrema confianza del presidente, estar cometiendo, según la justicia, Según la sentencia. según la sentencia, todo este tipo de tropelía, todo este tipo de irregularidades, todo este tipo de acto delictivo, de daño al erario, y eso no le llega al presidente de la República y no lo mande a detener. Porque de alguna forma, señores, el presidente de la República, no importa de qué partido sea, del PRD, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PQD, del Partido de Vincho, el presidente de la República es la persona mejor informada. No tenía Danilo Medina conocimiento de que sus militares más cercanos, de que sus colaboradores más cercanos estaban cometiendo este tipo de infracciones, este tipo de delito, de desfalco contra el gobierno. A mí me resulta un poco difícil creer que Danilo Medina no tiene conocimiento y hoy queda demostrado, la justicia lo demuestra, 20 años de prisión a las tres principales figuras y 10 y 5 a todo el que de alguna forma estuvo vinculado a este entramado mafioso. Vamos a ver ese videíto con la opinión del presidente. En ese momento era presidente, no lo tenemos. Yo recuerdo muy bien cuando Danilo decía, ¿cuál corrupción? Cuando le preguntaban, cuando, ¿verdad? En la opinión pública se hablaba de esos casos de corrupción, que hoy vemos una condena que es ejemplar y que creo que triunfa la lucha Un contra precedente. la corrupción. Yo creo que ahora la gente lo va a pensar, señores, que no sobre siempre, todo ¿verdad? el precedente, porque aquí no es un secreto para nadie que los militares han entendido, y sobre todo las altas instancias de la cuerpo castrense, de que aquí no hay cárceles ni que hay régimen de consecuencia para ello. Ahí se demostró con esta sentencia de este tribunal de la República, de que hay elementos, señores, información que le llegaban a uno. Lo que pasaba ahí era un desorden. Vamos a recordar un poquito Un la desorden. acusación. Recordemos que el caso empezó pues con una medida de coerción en el año 2022, una acusación como ya hemos descrito en base a la sentencia, cuáles fueron estas acusaciones, un desfalco al Estado de 4.500 millones de pesos, estimado Héctor, a través del abultamiento de nóminas de estos cuerpos castrenses, es decir, que le ponían un salario a una gente, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo, de 30,000 pesos y a esa persona le daban 10,000 y ellos se quedaban Eso es bajo. con 20,000 No, y ahí es que abuso. viene el tema de lavado de activos, Pero que eso mucha sí- gente no entiende. Pero eso, mira, eso es tan bajo y tan burdo que tú poner a una gente a cobrar 30,000 pesos y tú decirle, tráeme 20 para traer y así quédate fue. con 10. Y así fue. Bueno, es lo que la justicia ha demostrado. Bueno, Pero no sé si vieron por ahí también, en esa misma línea de pensamiento, tema de justicia, lo que acaba de hacer el Ministerio Público en Santiago con ¿cómo se llama? Onco 14. Un operativo para desmantelar. Es una consecución de Senasa, del desfalco de Senasa, de lo que, bueno, por lo que presumible desfalco de Senasa, porque todavía no se ha dictado una sentencia con relación a este particular. Ahora, sobre Onco 14, la red que se acaba de desmantelar y se ha puesto en la opinión pública en Santiago, señores, usted puede jugar con todo, pero cuando usted atenta contra la salud de un pueblo, de personas con cáncer, de personas con enfermedades terminales, de personas que se le aplicaba un medicamento por otro, yo creo que eso es tan terrible o más terrible que de lo que se le acusa a estos imputados en el caso Coral y Coral 5G contra el Estado y contra la salud del pueblo dominicano. Ahí está el video, Valentín, que producción nos suministra de lo que pensaba el presidente Medina sobre la corrupción en el Estado. Adelante, producción.
Bueno, mientras Lo importante de esto, compañeros, quiero hacer el comentario, que era como decíamos hace unos instantes, esta sentencia manda un mensaje. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a escuchar. Incluso aquí el que roba no quiere que le digan que es ladrón. Y si lo acusan, entonces dice que es político la acusación. Oiga, compadre, pero usted, cuando usted se decidió a hacerse rico en la política, usted no pensó en nada de eso. Entonces, si usted está haciendo cosas que no debe hacer, no se alarme cuando la sociedad lo quiera castigar. Bueno, fíjate las palabras, lo que se dice, cómo queda grabado. Sí, pero Danilo tiene que ver con lo que acaba de acontecer. No, pero Danilo ahora. no tiene que ver. La justicia hizo su papel. Justicia jugó su papel. Y la responsabilidad individual. Bueno, sí es individual, pero ahí tiene también... pues Luis tiene que ver con lo de Senasa. No, pero no es que yo digo que tenga que ver con lo de Senasa, pero Luis no tiene un hermano preso. Luis no tiene hermano preso. Bueno, pero es que la responsabilidad individual no importa esto. Es que a mí todavía tú tienes un hijo, pero a mí me y lo cuesta, que tu hijo Valentín, haga es lo hizo tu hijo. Valentín Pérez acabó de decir hace unos 2, 3 minutos de que el presidente es el hombre mejor informado del Así país. es. Ahora, a Héctor García le cuesta creer que un presidente no se vaya a enterar que sus principales militares y sus principales familiares estén en esa condición, porque no van a inventarse. Yo creo que sí, que algún informe le llega. Bueno, pues entonces como le llegaba al presidente Abinader el informe de lo que pasaba en Senasa. La ingenuidad, entonces, Danilo es un ingenuo, es ingenuo. La pregunta que yo hago es que tú tienes, discúlpame, Bianca, tú tienes que circunscribirlo a que la responsabilidad individual lo pudo haber sabido, pero también lo pudo, sin intención de defender a Danilo, porque mi intención es esa, lo pudo haber sabido Luis Abinader cuando lo que se estaba perpetrando en Senasa. Lo pudo haber sabido Leonel Fernández de la corrupción que se estuvo perpetrando cuando era presidente de la República en el PLD. Lo pudo haber sabido cualquier presidente ahora. Eso no le da ningún nivel de responsabilidad al gobernante de turno. No le da una responsabilidad, pero la pregunta que se hace, si usted lo sabía, si usted tenía, ¿verdad?, unos indicios, ¿por qué entonces no sometió a la acción de la justicia? Por lo mismo que no porque lo hizo lo que está mal hecho, está mal hecho, no importa el gobierno que sea. Pero ¿y dónde está Santiago Jacín? Hoy, porque la Fuerza del Pueblo hizo una denuncia. Por la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo. Vamos a ser responsables. No, vamos a ser responsables aquí. Estamos siendo responsables. ¿Quién hizo la denuncia de lo que aconteció en Senasa? Pero es que una cosa que la haya hecho con un asunto político. Fue político. Claro que sí. Pueblo. ¿Y por qué el PLD no actuaba con todo y denuncia que le hacía? Espérate, que yo no lo vea, no lo visualice. Como que estoy asumiendo una defensa a favor del PLD. Pero, no. Si hoy aquí tenemos imputado en el caso Senasa y Santiago Jacín está purgando una condena parcial, de manera no definitiva, está en el proceso de la coerción. Está en el proceso de la medida de coerción. Eso fue por una denuncia que hizo un partido político. Porque el PRM debía saber lo que estaba aconteciendo ahí ahora. Como digo una cosa, digo otro, y le paso a mi compañera Bianca. El presidente Luis Abinader no tiene responsabilidad en lo que aconteció. No. No se puede decir, y sería irresponsable de mi parte, pararme frente a un micrófono y decir, Luis Abinader sabe de eso. Paliza sabe de eso. No, la responsabilidad es individual y quien tiene que jugar su rol primero es el Ministerio Público y luego la justicia. No se puede culpar a que el presidente Abinader, no, Luis sabe de eso, Luis tiene que dar la cara por eso. No, quien tiene que saber de eso es la justicia en segundo lugar y en primer lugar el Ministerio Público, que es el órgano acusador. Y lo mismo aplica para Danilo Medina. Valentín, ya quiero tratar un tema muy, muy importante a propósito del plan anticrisis. Todos los temas son importantes. Unas declaraciones de Omar Fernández. Se dice, Omar, que sobre la indexación salarial, la ley habla de 52,000 millones y no menos. El senador del distrito reiteró su llamado al gobierno para aplicar la indexación salarial establecida en el Código Tributario, afirmando que la legislación vigente dispone que los salarios de hasta aproximadamente 52,000 pesos mensuales estén exentos del impuesto sobre la renta, el ISR. La ley dice que son 52,000 millones de pesos y no menos, al señalar que actualmente el umbral para comenzar a pagar este impuesto permanece congelado en alrededor de 34,000 pesos, aunque subió. Ya sabemos que va a ser hasta los 40,000 pesos la normativa que contempla ajustes periódicos conforme a la inflación. Pero prácticamente, que por eso que quiero traer el tema a la mesa, Omar está de acuerdo con las medidas
del gobierno en cuanto a este aumento del umbral de los salarios en la República Dominicana en cuanto a la renta. Entonces, ¿qué pasa? Vemos otras declaraciones de Leonel Fernández donde él dice que no está de acuerdo. Ay, yo no entendía. Yo creo que Valentín me explique. No, yo no sé, yo no sé, no le he dado seguimiento. Yo no he visto lo que dijo Leonel. Yo no he visto. ¿Sí? Vamos a ver el video de Omar. Vamos a escuchar lo que dice Omar. Cuando escuché el anuncio del plan pro crecimiento económico y anticrisis del gobierno, debo decir que me sorprendí, y para bien, porque al parecer habían escuchado el clamor de la población con temas como la indexación del impuesto a los salarios, la eliminación de los odiosos anticipos a las MIPYMES y al sector agropecuario, o el sinsentido del impuesto a las hipotecas, que toda la sociedad expresaba a gritos de la necesidad de hacer ajustes desde el Estado que volvieran a hacer de nuestra economía un ejemplo para la región. Y luego de tomarme el tiempo de estudiar el proyecto que finalmente llegó al Congreso, y entendiendo que lo responsable es leer antes de opinar, para no hablar solo sobre titulares, reconozco y valoro que se haya tomado de a poco las causas que realmente preocupan a la gente. Pero hay algo que me hace mucho ruido, y es que hasta donde yo sé, la ley no está para cumplirse a medias. Cada año, el salario exento del impuesto sobre la renta se debe ajustar según la inflación del año anterior. Eso es lo que manda la ley. Sin embargo, durante años esa variación se ha pasado por alto, provocando que cobren impuestos a los salarios por debajo de los 52,000 pesos, cuando hace años que esta distorsión debió ser corregida. Pero al leer el proyecto de reforma, vemos que se quiere vender como indexación solo ajustar 5,000 pesos de los 17,000 pendientes. Un ejemplo simple, pero doloroso, es que una persona que gane hoy 50,000 pesos, hace año y medio que no debió pagar impuestos sobre la renta. Con la propuesta del gobierno, ese trabajador seguiría pagando todos los años 18,000 pesos más de lo que la ley exige. Y si hablamos de alguien que gane 75,000 pesos mensuales, este dejaría en manos del Estado 32,000 pesos al año por encima de lo que le corresponde. Lo suficiente para echar, por ejemplo, algo de combustible, la compra del súper por un mes o una ayuda para los útiles escolares de uno de sus hijos. ¿Y saben algo? Esa es la importancia de no soltar las causas y asumirlas hasta el final. Porque no fueron una ni dos las veces que al defender la indexación de los salarios me dijeron, Omar, es contra el gobierno que está luchando, suelten eso. Pero es que no se trata de mí. Pierden de vista que no es Omar contra el gobierno, ni nada que se le parezca. Es negar el cumplimiento de la ley. Y un terrible legislador sería yo si aceptara que desde el Congreso Nacional, donde nacen las leyes, se apruebe que ahora es correcto cumplir una ley a medias. Por eso, mientras el gobierno decide qué monto te suben y aparentemente qué favor te hacen, en tu caja también toca decidir. Pero decidir dónde recortan porque el dinero simplemente no alcanza. Este miércoles 17, el Tribunal Constitucional tiene audiencia para definir sobre el recurso que depositamos hace ya más de 3 meses, en el que la sociedad y la oposición se unificó para defender el salario de los trabajadores. Les pido por favor que estemos atentos. Mañana habrá tiempo para seguir hablando de esta reforma fiscal y otros temas que toca, como las letras chiquitas de los contratos, que si no estás atento, es donde te meten un golazo. Ya les contaré. Miren, eso fue una conquista, eso es una conquista. El tema de la indexación salarial es una conquista del pueblo dominicano. Hay que precisar que desde el año 2017 aquí no se indexan los salarios, se dejaron de indexar en el gobierno de Danilo Medina, 17, cerca de 8 años que no se indexan los salarios de empleados. Omar fue una persona que llevó una lucha titánica y aunque Omar dice ahí que se cumple a media, pero bueno, se ha tomado una iniciativa, se ha tomado la determinación. Lo que uno espera es que en lo adelante, pues los salarios se terminen de indexar en su totalidad, porque para usted 1,000 pesos quizás no sean nada, 1,500 pesos, pero para un empleado que devenga 35, 40, 45,000 pesos, cuando usted le dice a partir de la fecha tú dejarás de pagar 1,000 pesos o 1,500 pesos, eso le sirven para su sustento, eso le sirve para cualquier tema interno. Y de verdad que una gran iniciativa que se debe aplaudir, pero se debe completar el tema
de la indexación salarial Sin embargo, y se pueda llevar a su tope. Compañero Valentín, el presidente Leonel Fernández dice que no es necesaria la indexación. Yo no he visto pues esas son las informaciones que hay. Entonces, al parecer hay una contradicción entre lo que está diciendo Omar, porque Omar, cuando vemos las declaraciones, Omar realmente ha valorado de manera positiva esta indexación que ha hecho el gobierno a través del plan anticrisis, y miren cómo él dice que debe ser más, y es una realidad. Pero lo importante es que el gobierno ya hizo una parte. Bueno, vamos a la pausa y retornamos en breve con nuestra segunda entrevista de la semana. En esta ocasión vamos a conversar con Carlos de Pere, quien es diputado por el partido Fuerza del Pueblo por la provincia de La Romana. Retornamos en breve.